Buenos días a todas y todas. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Justo lo que nadie le cuenta sobre la menopausia. Y es que este mes, como ustedes saben, que si bien es cierto, este mes está lleno de actividades y de temáticas importantísimas para la salud pública y para el bienestar de las personas, uno de los temas que fue hace unos días justo el Día Mundial sobre Menopausia, así como festejamos el cáncer de mama, la salud mental y otros tantos tópicos valiosos en el mes. Uno de los tópicos que hemos querido reforzar este año es justo la menopausia. Desde una estrategia de alfabetización en salud y desde la importancia que tiene, nos unimos durante algunos meses con Menoglobal para hacer justo una estrategia para las universidades mexicanas o para la población en México para informar, para sensibilizar y también para futuramente capacitar a todas las personas respecto al tema de la menopausia. Y es que la menopausia resulta ser un tema, un tabú, aunque lo viven en su mayoría las mujeres. La menopausia es un tema que aún no se habla porque está dotado de estigmas, está dotado de desinformación. Nos vamos desde la experiencia cotidiana, lo decíamos la vez pasada con Jennifer, quien es fundadora de Menoglobal sobre esto, ¿no? Que muchas veces como está ahí, tan normal, bueno, más bien está ahí cotidiano, lo hacemos normal, no lo hablamos y que cada quien lo viva como pueda, ¿no? Entonces, hoy justo nos reunimos para seguir dialogando el tema. Nos acompaña el doctor Guillermo Jacobo Vaca, especialista justo en todo lo que tiene que ver con la ginecología y nos platicaba ahorita que va a platicar ellos cómo cambian las cosas y cómo se tienen que ir renovando. Gracias, Guillermo, por acompañarnos esta mañana. Nos acompaña también la maestra Carolina Romero en representación de Jennifer, quien tampoco pudo estar hoy por cuestiones de salud. Carolina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta campaña en México. Estuvimos en la Ciudad de México también por ahí colaborando con los hospitales. Nos acompaña Cristian, quien nos va a hacer favor de hacer el intérprete de lenguas y señas mexicanas, y la maestra Caribe Rodilla de la Comisión de Fusión de la Red. Muy buenos días a todas y todos. Pues vamos a dar paso a esto que seguramente por ahí hubo algunas preguntas que nos hacían en el camino antes de entrar a esta charla, a este diálogo. Y bueno, pues vamos a empezar con cosas técnicas, ¿vale? Y vamos a empezar con esta parte que nos preguntaban, ¿cuándo inicia la menopausia? ¿Qué pasa si tengo 38, 35 años y comienzo a sentir todos los síntomas que dicen que es menopausia? Guillermo, creo que aquí nos puedes acompañar muchísimo, aunque sabemos que la edad puede ser a partir de los 45 en adelante, también sabemos que antes se pudiera dar. ¿Qué hago como mujer? ¿Qué hacen las mujeres cuando comienzan a sentir toda esta sintomatología? Recomiéndanos algo. Bien, pues bueno, en temas técnicos específicamente, pues bueno, la menopausia es esta etapa de transición en la mujer donde las hormonas dejan de tener ciertas funciones, las hormonas de tipo sexual, y el dato clínico específico es la falta de menstruación. Se retira la menstruación por más de un año, a eso le llamamos menopausia, y hay una serie de síntomas acompañantes. Puede ir tan pronto como los 38 años, tan lejano como los 55. Sin embargo, estoy hablando de los extremos, ¿verdad? Habitualmente en nuestro país, por ejemplo, se considera entre 45 y 50 lo más frecuente. Fíjate que de pronto decir que es lo normal, pues es que lo otro también es normal, vaya. Sin embargo, justamente, pues podemos tener una menopausia temprana de 40 a 45 o prematura desde los 38. Antes de los 38 realmente descartamos otras situaciones, otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tenemos que operar y quitar los ovarios por alguna infección, alguna situación, un cáncer, y que ahí entramos en menopausia quirúrgica, ¿verdad? Extirpamos los ovarios, pero son situaciones raras, vaya, extrañas o poco comunes. Lo habitual es que tengamos entre 45 y 50 años de edad de aparición, pero es que no es que aparezca un día, sino que es toda una etapa, un progreso de cambios que nos van avisando, donde de pronto las menstruaciones se vuelven irregulares, empezamos con algunos síntomas acompañantes y justamente, pues bueno, eso es lo que nos hace ir a consultar. Bueno, me estás diciendo, una de las cosas es identificar e ir a consultar, ¿no? Atendernos desde el aspecto médica. Pero hay algo aquí que por ahí las personas preguntaron.
La menopausia, que llegue la menopausia antes o después, tiene que ver en el periodo de la adolescencia o cuando comencé la menstruación, tiene una relación el haber empezado la menstruación a temprana edad con el periodo de la menopausia o la perimenopausia. Bueno, sí, hay por ahí algunos estudios que lo asocian definitivamente. Durante la formación de las glándulas de los ovarios, las células, tenemos ya un número muy bien definido, de una cantidad definida de células que van a formarse. Y cada mes se reclutan de 1 a 10 células, pero en algún momento esas células se acaban, ¿no? Los famosos ovocitos. Ahora, si empezamos pronto, lo lógico sería pensar que terminemos pronto. Sin embargo, pues está demostradísimo que no es una regla infalible, ni mucho menos. O sea, hay demasiadas variables. Cada persona es diferente y evidentemente no podemos generalizar los conceptos, ¿no? Si bien hay una asociación con esto, pero no es algo que demos por hecho. Pero bueno, finalmente yo creo que lo más importante de todo es individualizar, porque cada persona es diferente, ¿no? Y los síntomas pueden ser diferentes. Y todos los aspectos que acompañan el entorno, la alimentación, ejercicio, los hábitos, van a afectar mucho la presentación de la menopausia. Claro, justo porque son tan variados los síntomas, lo veíamos en el webinar anterior, ¿no? De 35 a más, a 45, 50 y el sábado en una reunión de médicos veíamos que había hasta 60 identificados, ¿no? Entonces, hay un sinfín de síntomas y por ahí preguntan, ¿no? ¿Cuál es lo normal? Y lo normal que conocemos son los bochornos, ¿cierto? Por ahí algunos también comentan que hasta la falta de memoria se afecta el sueño, ¿cierto? Algunas cuestiones de resequedad en la piel. ¿Qué otros síntomas, Guillermo, pudieras tú identificar como estas bases, ¿no? Que las personas pueden tener síntomas atípicos y síntomas típicos, que las mujeres pueden identificar como ya llegó, ya está aquí. Fíjate que eso es bien interesante porque con las pacientes, mira, para empezar, a mí no me gusta utilizar el término de normalidad, porque lo normal es lo normal y lo normal es que estemos bien. Ahora, yo diría, ¿cuáles son los síntomas frecuentes que acompañan a la menopausia? ¿Verdad? Y aquí en este caso, como decía, el síntoma clave es, bueno, aquí hay signos y síntomas. Signos son cosas objetivas que tú puedes valorar. Síntomas es difícil de cuantificar, son subjetivos, ¿no? Entonces, dentro de esos signos y síntomas, el signo específico es la detención de la menstruación por más de un año. O sea, eso es lo típico, ¿verdad? Y lo que esperamos que ocurra. Sin embargo, hay otros síntomas acompañantes que la paciente refiere. Y fíjate, curiosamente, a veces la paciente no es quien se da cuenta, sino su entorno. Si el entorno es el que dice, no, hombre, es que mi mamá ha cambiado, su forma de ser está muy irritable, o la pareja dice, ¿sabes qué? Es que ya no hay intimidad, ya no hay deseo sexual, ¿verdad? Entonces, justamente la paciente en ocasiones al confrontarlo es donde también cae en cuenta, se da cuenta y acude por ayuda, ¿no? Y ahí es donde el manejo multidisciplinario es trascendental, ¿no? No todo es médico, no todo son hormonas, habrá que identificarlos. Entonces, decíamos, pues, la pérdida de la menstruación, los bochornos, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, enojo, eh, y pues bueno, hay una serie de cambios metabólicos que se asocian, ¿no? Porque al irse las hormonas, el metabolismo está todo asociado y cambian el metabolismo de los carbohidratos y empiezan a subir de peso. Hay cambios en el metabolismo de las grasas y empezamos con problemas de colesterol, triglicéridos y que en ocasiones eso es lo que les preocupa, ¿no? Y finalmente hay o cada paciente tendrá un síntoma específico que las hace ir a consultar, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues el personal médico o todo el personal de la salud, digamos, tenemos que estar al pendiente para ayudar a estas pacientes. Entonces, hay un sinfín, ¿no? Porque finalmente en esta edad es cuando todo se viene encima, ¿no? Además, súmale el entorno social donde a los 40 años tenemos algunos otros problemas, ¿no? Pero bueno, se asocian, no sé, problemas de incontinencia urinaria, de relajación pélvica, vejiga caída, recto caído, porque obviamente los tejidos también tienden a volverse laxos por falta de las hormonas. Hay cambios en la humectación del área genital. Hay, híjole, como decías, más de 60 signos y síntomas asociados. Ahora, ¿cuál es lo que más le importa a la paciente? ¿Qué es lo que la hizo ir a consultar? Y hay que preguntárselo, ¿eh? Porque cuando vienen y te dicen, vengo porque tengo menopausia, y tú luego ya te vas por los bochornos y dices tú, no, pero yo no tengo bochornos. Entonces, hay que preguntar, ¿no? O sea,
¿Cuál es el motivo de su consulta? O sea, ¿qué la hizo venir a consultar? Y obviamente hay que enfocarnos. Ahora, a veces los pacientes traen síntomas y no saben que los tienen, ¿no? E insisto, y es muy importante el acompañamiento, porque es que a veces ellas no se dan cuenta, ¿no? Y le preguntas a la hija que la acompañó o al esposo, y que, oye, y se ha comportado diferente. Ay, sí, anda muy irritable, o está llorando mucho, o ya disminuyó su deseo sexual. O sea, todos esos síntomas, a veces la paciente los normaliza y luego dice, híjole, pues yo ando bien, ¿no? Y todo el entorno dice, no, pues no está tan bien. Y justamente hay que tratar de ayudarla y en eso va enfocado el manejo, ¿no? En darle una buena calidad de vida a tus pacientes, darle estrategias para que funcione mejor, que funcionalmente mejoren sus condiciones. Bueno, y es que acabas de decir algo sumamente importante, ¿no? Culturalmente, históricamente, se le había dicho, es algo que tienes que vivir y se aguanta, ¿no? Digo, porque además las mujeres, con todo lo que aprenden en cuestión de su cuerpo durante todos los años que pasan por el proceso de menstruación o por los periodos menstruales, aprenden a vivir con ello, ¿sí? A aguantarse, a no quejarse, a no sentirse, a no vivir esta incomodidad posiblemente cada mes y eso las lleva a tener una forma de vivirse, ¿no? Y de identificar todo lo que sucede en su cuerpo, que posiblemente, digo posiblemente, cuando llegan a esta etapa, ¿no? Pues no se logran percatar de todo esto que tú comentas, ¿no? Que si no es el entorno el que identifica, el que valora y esto. Bueno, ante esto, pues se ve notorio que no solamente es una cuestión que impacta a nivel de salud física, sino también impacta en otras áreas como la salud sexual, como la salud mental, y que también, como tú lo dijiste, nos tenemos que acompañar de múltiples especialistas, pero desafortunadamente no tenemos, bueno, a veces no, lo decíamos el sábado, es que imagínate que la paciente que comienza a identificar síntomas o a referir que está pasando por este proceso, tiene que ir con el endocrino, tiene que ir con el ginecólogo, tiene que ir con el médico, tiene que ir con el Biólogo. gastro, tiene que ir con, o sea, un montón de especialistas para justo obtener la información de lo que está viviendo, de lo que está pasando. Y creo que aquí, antes de seguir, a lo mejor y Caro y tú nos pueden decir un poco, ¿no? Esto quiere decir entonces que quienes colaboramos y acompañamos a las mujeres en esta etapa de su vida desde diferentes disciplinas, como las que ya mencioné, tenemos que informarnos y capacitarnos. No sé si Caro quieres agregar algo y luego Guillermo. No, muchísimas gracias, doctor Guillermo, por esa información y Antonio por esa reunión ahí de nuevo con nosotros con ese webinar para la menopausia. Es interesante porque unos estudios dicen que 80% de las mujeres experimentan síntomas, pero menos de una de cada tres recibe atención. Y creo que exactamente la normalización que está hablando, ¿no? No durmo bien, estoy irritable, pero eso no vemos eso como parte del síntoma, ¿no? Yo, en mi experiencia personal, yo utilizaba un DIU con progesterona, ¿no? El Mirena, y entonces no tuve menstruación hasta que, pero tuve otros síntomas de la menopausia que es el tema ah, de como por ejemplo irritabilidad, la falta de memoria, la sequedura de la piel. eh, mi mano dormía, despertaba por la mañana todos los días con mis manos dormidas, ¿no? Y no entendía el por qué, ¿no? Entonces, y además, hace un año estoy con osteoporosis. Entonces, son muchas cosas diferentes en mi cuerpo que se cambiaron, ¿no? Pero no me di tanta cuenta porque la menstruación no tenía, entonces como no era un tema que para mí era un señal para mí en ese tema, ¿no? Entonces, como que para las mujeres es solitario porque, y también confuso, ¿no? ¿Cómo voy a buscar qué tipo de búsqueda qué tipo de médico que tengo que ir y todo eso? Entonces, como que una lista de todos los síntomas es una cosa importante para nosotros pensarmos hasta que para hablar con el médico, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que dormir es un síntoma y cuando hablamos con el ginecólogo no pensamos en hablar sobre ese tema. No sé cómo piensas eso en términos de las preguntas que el médico hace a las pacientes cuando está ahí sentada y hablando un poquito sobre alguno de los síntomas. Sí, Claro, adelante, afortunadamente, Guillermo. bueno, afortunadamente las pacientes o muchas pacientes son muy conscientes y acuden por ayuda. Otras no. Otras, como decía Antonio, se aguantan y dicen, no, pues es normal, ¿no? Ahora, me resulta muy interesante este tema que menciona Carolina, el uso de los dispositivos, ¿no? Que justamente
es para muchas una ventaja decir, ¿sabes qué? Me voy a poner un dispositivo, me dejo de preocupar por la menstruación, los cólicos, etcétera. Pero es que también la utilización de medicamentos hormonales, el dispositivo intrauterino de liberación hormonal, pues al menos para mí me resulta un avance muy positivo en algunos casos, pero también nos permite, o bueno, o no nos permite identificar justamente el inicio de la menopausia, porque no sabes en qué momento, porque justo decía, el dato clave es la falta de menstruación, pero con el dispositivo no lo tienes y aparte algunos cambios que pudieron ocurrir por el dispositivo se confunden con los de la menopausia. Entonces, ¿hasta dónde es síntomas o efectos colaterales del dispositivo o hasta dónde la menopausia ya llegó, no? Entonces, justamente tenemos la tarea un poco más difícil. Ahora, si me permites, quisiera también irme al otro extremo. Hoy en día hay muchos tratamientos donde tratamos de forzar un poquito el cuerpo para que dé algo más y de pronto también encontramos consecuencias con eso, ¿no? De pronto, sí, los pellets, por ejemplo, y la administración de testosterona, pues hace que la paciente ande muy bien y todo, pero bueno, ¿hasta dónde es prudente? O a quién sí, a quién no, porque también el cuerpo en algún momento dice, oye, pues es que yo ya estaba programándome para tener esta transición y tú me estás dando más medicamento, más hormonas para que siga. Y pues sí, habrá un momento donde la paciente se siente mejor, pero algunas volverán con sangrados, con riesgos de cáncer, con situaciones donde en la terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, si se las damos a todas en general, podemos aumentar el riesgo de la progresión de cáncer de mama. Entonces, sí es bien importante también ser conscientes que hay que individualizar los manejos, ¿no? Por eso decía, es muy importante preguntarle a la paciente qué problema tiene o qué síntoma. Y afortunadamente hay protocolos bien establecidos para el manejo, tanto en el diagnóstico y ver si la paciente trae problemas metabólicos, de osteoporosis y qué vamos a manejar con ellas, ¿no? Entonces, afortunadamente lo hay. Desafortunadamente, no todos los médicos estamos preparados. Hay tres momentos y hablando, bueno, lo que nos toca de pronto dentro de las redes Perdón, universitarias. quisiera agregar algo antes de que pases a ese tema, doctor, porque es bien importante, creo que hay que aprovechar este espacio para recordarles a todas las mujeres que tienen que ir con un especialista. A mí, personalmente, una odontóloga, con la que, por cierto, a partir de ese momento dejé de ir, me ofreció colocarme los pellets. Y era una odontóloga. No conocía mi historia, no conocía mi situación clínica. Yo tengo histerectomía, me realizaron la histerectomía, y me ofreció colocarme los pellets sin ningún estudio, sin ninguna antecedente previo. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién te asesoras, tienes que ir con el especialista. Nada más eso, perdón por la interrupción. No, al contrario, es que sí es bien importante. Ahora, no en todos lados hay especialistas y no todo mundo tiene esa posibilidad económica inclusive, ¿no? O las citas de pronto en sector salud están muy retiradas. Por eso yo creo que es una responsabilidad de las universidades contribuir a esta educación donde tenemos que concientizar no solo a los médicos, a todo el personal del área de la salud para identificar y cada quien hacer su parte, ¿no? Decíamos que la parte psicológica, emocional, de pareja, porque también encontramos muchos temas de divorcio, por ejemplo, en esta etapa entre los 40 y 50, donde de pronto la parte económica o la parte afectiva, pues tiene que ser manejada por un especialista en específico. Decía, tenemos problemas metabólicos y aumentamos de peso. Bueno, los nutriólogos tendrían que estar también al pendiente de ver qué manejo vamos a dar para estos pacientes. Es más, el mismo odontólogo, ¿no? O sea, qué cambios vamos a encontrar y que tenemos que ayudar a nuestros pacientes. O sea, finalmente, si bien esto se puede complicar tanto, ¿verdad? Porque hay tantas personas que pueden entrar, pero yo creo que es responsabilidad, o al menos a mí me gustaría que fuéramos conscientes, ¿no? Como personas que estamos asociados a universidades, que tenemos que formar profesionales de la salud que estén capacitados para identificar. Si lo pueden manejar y les toca manejarlo, adelante. Y si no, referirlo, porque a veces se agradece más el, ¿sabes qué? Encuentro este problema, pero yo no lo puedo manejar. Déjame, te refiero con alguien que sí lo pueda manejar, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy importante y educarnos en esta situación, y no solo para manejarlo, también con nuestras familias, para
Eh, no se trata que la paciente se aguante, no, a final de cuentas el entorno es trascendental en el bienestar de nuestras pacientes. Bueno, estamos comenzando y hemos identificado y hemos reconocido que hay una complejidad tremenda en este proceso de la vida, ¿vale? Donde las comorbilidades como padecer de tiroides, tener diabetes, hipertensión, haber pasado por tratamientos quirúrgicos, ¿no? Dispositivos antifecundativos y todo ese tipo de cosas, bueno, llevan a condiciones de vida diversas y esto individualiza lo que hemos venido diciendo, ¿no? Individualiza la atención, individualiza la sintomatología, individualiza los síntomas y la vivencia de las personas ante esta circunstancia o esta condición de vida. Sobre esto, ya creo que también lo comentaron, hay que capacitar, hay que sensibilizar, hay que formarnos, hay que saber hacer preguntas. Y eso es lo que quisiera yo como hacer referencia, Guillermo, tú que tienes la experiencia cotidiana en la consulta, ¿tú preguntas? Puede hacer una mujer o que cuando no sabe qué preguntar, ¿no? Cuando no sabe qué preguntar, cuando no sabe cómo llegar, cuando no sabe cómo abrir el tema, cómo decirle al médico o a la persona, a la médica que le está atendiendo sobre todo lo que acontece en su vida y que no se le escape nada, porque justo creo que ustedes ya lo mencionaron, ¿no? Se nos escapa, tenemos que 15, 20 minutos en sector salud público, 20 minutos y corre porque el otro sigue, en algunos tenemos media hora o 50 minutos, ¿no? ¿Cómo hacer preguntas que me permitan seguir descubriendo la condición en la que estoy y las cosas que tengo que hacer para replantear mi calidad y estilo de vida? Fíjate que a mí me encanta esta respuesta y si me lo permiten, me gusta mucho utilizar este argumento y digo que la medicina es una ciencia y un arte. Sí, muchas veces tienes que tener el conocimiento, pero también el arte de acercarte con tu paciente, que te dé la confianza, porque es que a lo mejor ella va o saca cita por una situación, pero realmente te hay otro problema que le da pena decir. Pues tú tienes que estar muy eh, agudo para identificar estas situaciones y justamente llevar una buena historia clínica donde tú le preguntas desde datos generales, te empiezas a dar cuenta de situaciones, por ejemplo, religiosas, económicas, y luego empiezas a preguntar sobre antecedentes de la familia, etcétera, y luego ves que la paciente no se anima de pronto a decir las cosas, ¿no? Y cada médico, cada persona de la salud tendrá diferentes estilos para hacerlo, ¿no? Pero definitivamente cuando tienes una paciente que está después de los 40 años y que va afortunadamente a su chequeo ginecológico, que esa es otra cosa que celebro, ¿no? Yo creo que las mujeres hoy en día tienen esa responsabilidad de acudir, usualmente decimos al Papa Nicolau, pero nosotros no solamente hacemos el Papa Nicolau, ¿no? Sino que hacemos una revisión general. Y justamente cuando ya se acercan a los 40 años, empezamos a preguntar intencionalmente sobre síntomas específicos de la menopausia. La otra cosa que celebro es que, pues, dentro de lo bueno, lo malo de lo que puede hacer la industria farmacéutica, es que hay el desarrollo de nuevas cosas que podemos investigar y manejar, ¿no? Como los inositoles, la vitamina D, la osteoporosis. Entonces, hay muchas situaciones donde nos capacitan y tenemos que incluir en nuestros protocolos de diagnóstico, pues todos estos aspectos que antes no decíamos, ¿no? Oye, ¿cómo andará de la vitamina D, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día es un boom. Y no solamente irnos con Papa Nicolau, mamografía y osteoporosis, ¿no? La densitometría. Pues tienes que ver un enfoque global. Tienes que ver que tu paciente tenga la confianza para así decir, ¿sabes qué? Pero es que me da mucha pena, pero yo no tengo ya deseo sexual. Me da mucha pena, pero tengo resequedad. O sea, y justamente, pues, por ejemplo, nosotros que somos ginecólogos, es muy difícil de pronto a la paciente decirlo, pero al revés, digo, finalmente hay para todos, ¿no? Hay pacientes que se sienten en mucha confianza con una ginecóloga mujer, hay pacientes que prefieren un ginecólogo hombre, pero realmente no se trata más que de tener la confianza de ella y de toda la familia finalmente, ¿no? Te vuelves muchas veces o los has acompañado en el nacimiento de sus hijos, en su vida, y que ya en esta etapa estás con ellos, con ellas. Entonces, yo creo que esa confianza es la base para poder ayudar a tu paciente, que se siente en esa libertad de poder decirte sus problemas. Y es bien difícil de pronto si no estás
buscándolos, ¿no? O sea, muchas veces si no le preguntas, ella no lo va a decir. Entonces tienes que estar muy eh, vivo, digamos, muy al pendiente de los síntomas y, insisto, ya en esta etapa tienes que irte no solamente con temas médicos, sino incluso temas personales, de familia, porque antes sí la acompañaban, ahora no, porque, no sé, finalmente el adentrarte en su vida y te vuelves parte de, e inviertes tiempo, creo yo, ¿no? En ocasiones no se puede, dices 15, 20 minutos en una consulta de sector salud tal vez, pero cuando te es posible, platicas con tu paciente, te ganas su confianza y sobre todo te ayudas. En lo personal, obviamente, pues yo no voy a pretender decir que voy a sentir lo mismo o que puedo sentir, no, definitivamente, pero podemos ser empáticos y tratar de entenderlas, tratar de volvernos sus confidentes y obviamente ayudarles a que esta etapa se supere, porque finalmente no va a ser eterna, ¿no? Los síntomas más graves ocurren en la temporalidad de 1 o 5 años y poco a poco nos vamos a ir adaptando a este proceso, ¿verdad? Pero hay que estar ahí con ellas. Claro, por ejemplo, hay personas que dicen, ya llevo 10 años con esto y no se acaban los bochornos, ¿cuándo se acaban, no? O sea, también creo que eso es importante porque muchas personas aceptan, inician este proceso, aceptan que están en un proceso de el climaterio, ¿no? En alguna fase del climaterio, ¿vale? Pero entra la incertidumbre, ¿cuándo se va a acabar esto, no? Y creo que esa es una pregunta que se hacen muchas mujeres en ese sentido, ¿cuándo acaba? ¿No? O sea, ¿cómo pueden identificar, si es que es posible contestar esto? Claro está, Guillermo, ¿cuándo pueden identificar que esto ya va en descenso, que ya va acabando, que ya estoy en la fase final? Ay, bueno, ya se va a acabar por fin. Bueno, justamente esta etapa que en la plática anterior, en la conversación anterior que tuvieron, lo estuve escuchando muy bien cómo lo manejaban. Y sí, efectivamente, esta etapa de transición se llama perimenopausia. La menopausia es ya cuando se acabó la menstruación. La perimenopausia es todo este periodo que puede ser tan corto como días, meses, tan largo como años. Pues es muy difícil decirte en qué momento. Ahora, el punto es que si lo identificas y lo manejas, pues se acorta, ¿no? Pero también hay pacientes que o nunca dijeron, o como dices tú, se aguantaron y siguen así. Es muy difícil. O si de pronto les diste hormonas y el cuerpo dijo, ah, ok, entonces ya volvieron las hormonas y sigo feliz, pero es que en algún momento las debes de suspender, ¿no? Me tocó pacientes que están a los 70 años con reemplazo hormonal y tampoco es que tuvieron problemas de cáncer, pero a los 70 años tú dices, no le debería de seguir administrando hormonas porque en algún momento hay que suspenderlas, ¿no? Entonces yo creo que finalmente nuestro cuerpo está diseñado para pasar por diferentes etapas y de hecho hay 3 momentos bien difíciles, ¿no? Y quisiera yo enfatizarlo si me lo permites. 3 momentos de cambio hormonal muy complejos en la mujer que son la pubertad, el embarazo y la menopausia. ¿Okay? En esos 3 momentos, en esas transiciones, es donde ocurren cambios significativos de conducta, de personalidad, que muchas veces se toman decisiones trascendentales en la vida, ¿okay? Y que repercuten para siempre. Entonces, justamente en esta etapa de la menopausia, que puede ser tan larga, como dices, 10 años, pero lo importante es identificarlos y contenerlos, ¿no? Hacer todo lo posible porque los síntomas sean, ¿cómo decirlo? Lo que pretendemos es que la paciente funcione mejor, que todo su estatus, su vida esté funcionando mejor. O sea, mi objetivo no es que vuelva a menstruar o que se embarace, no, mi objetivo es que ella funcione en lo personal, en la vida, con su familia, con su pareja, con su entorno. Ese es el objetivo, ¿no? A final de cuentas, las hormonas no van a volver porque ya es una etapa de vida donde ya no se requieren, pero justamente hay que cuidar la alimentación para que no tengamos problemas de metabolismo, ¿verdad? Y que es bien frecuente que tengamos un síndrome metabólico con problemas de diabetes, hipertensión, triglicéridos altos, colesterol alto, que después los lleve a infartos, problemas de embolias, etcétera. Entonces, tienes que hacer todo lo posible por manejar esto. Pero lo importante hoy en día que estamos justamente en la puerta de entrada hacia la etapa geriátrica, donde tenemos que tener adultos mayores que también vivan una buena vida, ¿no? Que estén en condiciones óptimas. Entonces, no se trata de volvernos jóvenes para siempre o de mantener las hormonas para siempre, sino de prepararnos para esas siguientes etapas de la vida. Y que justamente ya al entrar a esta edad,
pues estemos en condiciones de salud adecuadas para valernos por nosotros mismos, para que no seamos una carga para nuestra familia y que finalmente nos preparemos con mucho tiempo en todos los aspectos, ¿no? Económico, social, familiar y sobre todo de salud. Algo importante que creo que hemos mencionado mucho durante este periodo que hemos hablado del tema menopausia es aceptar que se tiene que vivir, ¿no? Que se tiene que transitar y se va a transitar de la mejor manera si nos informamos, si lo comunicamos, si nos atendemos, si vamos con el médico o si nos acompañamos de manera eficaz y eficiente. Porque justo creo que muchas mujeres, culturalmente, hay estudios que lo indican desde la parte social, ¿no? Les da miedo aceptar que están en este proceso porque culturalmente se acaba, ¿no? En esta construcción sociocultural que tenemos de al momento de entrar a la menopausia, se acaba la menstruación, al acabar la menstruación, la capacidad que mucho tiempo y de mala manera estuvo insistiendo que era la capacidad reproductiva y que la capacidad reproductiva era la única esencia de ser mujer, que eso ya deberíamos acabarlo, ¿no? O sea, transitar de manera adecuada y pertinente ante ante esta etapa de la vida va a ser importante. Aceptar que es un duelo, aceptar que hay una pérdida, aceptar que se tiene que transitar de manera digna en él y acompañarse para poder transitarlo de manera eficaz y eficiente en ese sentido. Guillermo. Entonces, si me permites, Antonio, quisiera aprovechar que están aquí Carolina y Caribe para hacerles una pregunta muy puntual. ¿Qué sintieron o qué sienten en esta etapa donde dices, híjole, qué cambios, ¿no? O sea, hay miedo, hay incertidumbre. Quisiera preguntarles, porque a veces al paciente no tienes esa posibilidad, ¿no? Y ellos esperan que tú les des la respuesta. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, como personas que se preparan, que están estudiando, pero que también lo están viviendo, ¿qué se siente o qué sienten en cuanto a expectativas de vida y la relación con su médico para poder transitar por esta etapa? No, gracias por esa pregunta, Guillermo, porque de verdad es personal, ¿no? Cada uno tiene una experiencia totalmente distinta, pero es interesante porque ese trabajo de Menoglobo es precisamente eso, ¿no? Criamos, hay una demanda para información y entender un poquito, y por eso que estoy involucrada con Menoglobo y trabajando en el tema de educación en menopausia y abrir esa conversación. Entonces, por eso que estamos ahí con la red Remus haciendo ese trabajo, pero personalmente me tomó tiempo por mi propia experiencia, ¿no? De no tener la menstruación y, y la manera como estoy dando eso conmigo, tenemos un grupo de mujeres, somos 10 mujeres que reunimos una vez al mes para tomar un café y hablamos sobre eso, leemos el mismo libro sobre la menopausia y hablamos y enviamos memes y todo eso para llevar eso juntos, ¿no? Yo creo que el tema es tener un grupo de apoyo, una familia de apoyo, ¿no? Es un tema que, como dice Antonio, es un tabú, pero ahorita hablo en mi casa con mis hijos, con mi esposo sobre el tema, hoy no dormí, hoy estoy irritable por ese motivo, o sea, entonces creo que la parte de hablar sobre el tema es fundamental, ¿no? Y entender nuestro cuerpo, nuestras limitaciones que tenemos ahora, que ya es totalmente diferente, ¿no? Y como dice Antonio, es un duelo que tenemos que entender, ¿no? Pero también hay una otra parte de la vida. Yo tengo como meta de vida vivir hasta los 80 años, entonces tengo 30 más años para vivir. Entonces, antes las personas morían a los 60 o a los 50. Entonces, es como un tercio de mi vida que voy a estar en esa etapa distinta. Entonces, tengo que buscar otras prioridades, ¿no? Tener ese grupo de apoyo de amigos que nos apoyan y que la familia entienda, ¿no? Que ya estamos en una otra etapa. Y creo que eso es fundamental para podermos ahí llevar una vida de calidad, ¿no? Llegando a un otro tipo de vida. No sé, Caribe, ¿cómo fue su experiencia? ¿Ahí ya me escuchan? Mi experiencia es atípica, pero seguramente hay muchas personas que se pueden identificar. Para empezar, veo, por ejemplo, aquí en los comentarios a una persona que dice, para mí fue un alivio. Para mí también, porque pues tuve una experiencia de 28 años de sangrados muy dolorosos, muy abundantes, desesperantes, y finalmente no pude concebir, no pude tener hijos. Entonces, casi le rogué a mi doctor para que me hiciera la histerectomía y me tuve que acompañar
como ahorita mencionaba la maestra Carolina, de esta parte del duelo. Yo me tuve que acompañar de una psicóloga porque mi duelo no solo era perder la menstruación o entrar a la menopausia, sino perder la matriz y perder la posibilidad de ser madre. Entonces, pues eso es más difícil. Esto me hizo no centrarme en los signos o síntomas de la menopausia, descuidarlo un poco por varios años, yo ya tengo 52, descuidarlo porque tenía que centrarme más en el duelo de no ser madre, de la histerectomía, ¿no? Y entonces, pues no me di cuenta de algunas cosas que estaban pasando en mi cuerpo por la menopausia, hasta ya un poquito avanzado. La única que identifiqué perfectamente fueron los bochornos, ¿no? Entonces, eso sí, porque fue casi de inmediato que empezaron y eran muy abrumadores. También leo entre las personas que nos están escribiendo que no tuvieron síntomas, digo, qué maravilla, ¿no? Pero hay quienes los tenemos de manera muy excesiva y que efectivamente, a pesar de ser personal de la salud, que creo que me interesa, me informo, leo, formo parte de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Ser promotora de la salud para mí es muy importante, además de ser nutrióloga, por supuesto que es mi pasión, y aún así hubo cosas que no identificaba o situaciones que no identificaba como parte de la menopausia. Creo que fue un poco ese tener que prestar atención a otras situaciones, ¿no? Pero pues sí, la experiencia de cada mujer es totalmente individual. Y aprovecho para comentar algo también en este espacio en donde nos están escuchando muchas personas y espero que lo escuchen después para quienes no estén en vivo, porque aquí se va a quedar grabado. Hay una situación con la histerectomía, ¿no? El mito de que vas a entrar a la menopausia y es una mutilación, que es lo que me dijo algún ginecólogo, no, porque es una mutilación. Habemos mujeres que precisamos de la histerectomía y siempre que tengamos un buen equipo de médicos, de psicólogos, psicóloga, pues no se nos puede negar ese derecho, ¿no? Y porque incluso aquí en Cancún hay una asociación que está totalmente en contra de la histerectomía, fundada por una persona que perdió a su esposa a través de una histerectomía en la que seguramente hubo alguna situación de salud y no podemos ni siquiera decir que es negligencia médica, porque no necesariamente hay algo que pudo haber pasado, pero la histerectomía es una cirugía de rutina, no tiene por qué ser, todas las cirugías tienen un riesgo, hasta una muela, ¿no? Todo depende también de cómo te prepares, cómo esté tu salud previa, pero a veces es necesaria y estar bien acompañado para una histerectomía, no tiene por qué ser una experiencia desagradable y puede ser más benéfico para la salud incluso mental, ¿no? Porque yo pues en mi experiencia personal, cada mes seguía esperando la posibilidad de ser mamá cuando eso ya no iba a ocurrir, ¿no? Entonces yo necesitaba esa histerectomía y muchas mujeres la necesitan y le tienen miedo a la cirugía o le tienen miedo a la menopausia y se están, además, entran en procesos de anemia por los sangrados tan abundantes, por la menorrea y tienen otras situaciones. Entonces hay que estar bien acompañado ahí. Como decía el doctor Guillermo hace rato, no siempre se tiene la oportunidad de tener acompañamiento especializado, pero pues buscar los espacios o buscar a los profesionales. Okay. Si me permites, Gracias. Antonio, sobre ese Adelante. tema, quisiera yo para enfatizarlo, hay dos conceptos muy diferentes, ¿no? Es quitar la matriz, que es histerectomía, y quitar la matriz y los ovarios. O sea, no necesariamente en una histerectomía vamos a quitar los ovarios. Ahora, tampoco es que le vamos a quitar la matriz a todo mundo. Tienes que también tener o ser muy preciso, ¿no? Y valorar. Hay pacientes que cuando ya tuvieron hijos y que traen algún problema de salud,
es muy fácil tomar la decisión, ¿no? Porque dices, híjole, pues ya no hay tanto problema, vamos a retirarla. Pero hay pacientes donde también, como decía Caribe, el quitar la matriz también le quitas ya la posibilidad de poder tener hijos, ¿no? Y eso pesa mucho. Y no necesariamente vas a quitar los ovarios y no necesariamente va a caer en menopausia porque quitas la matriz, pero hormonalmente ella todavía va a seguir funcionando más tiempo. Y así tenga, no sé, 40, 45 años, tú valoras si realmente tienes que quitarle o no los ovarios. Y luego, si vamos a quitar la matriz, con esto se van síntomas importantes de esta etapa que son los sangrados. En cada menstruación se liberan sustancias que se llaman prostaglandinas que causan dolor, los quitas también y mejoran su calidad de vida. Cuando hacemos la histerectomía por vía vaginal, también en ocasiones o muchas veces hacemos una reconstrucción del piso pélvico donde mejora su sexualidad y mejora su relación de pareja, ¿no? Entonces, parecería que puede ser muy traumático, como decía, pero también puede ayudar. Pero insisto, hay que individualizar, ¿no? Porque yo creo que eso es bien importante y vuelvo al mismo punto, ¿no? De origen. Hay que preguntar cuál es el motivo de consulta de tu paciente para ayudarla de la mejor forma. Y cada quien es diferente y comunicarnos. Yo creo que eso es bien importante. Claro que Perdón, sí. perdón, Perdón. se me fue hace rato la señal. Nada más, sí tienes toda la razón. De hecho, la histerectomía, que es retirar la matriz, fue en 2014 y hasta 5 años después me realizaron la oferectomía, que ahí fue donde empezaron los bochornos, que es cuando te retiran ya los ovarios. Gracias. Bueno, yo tengo como preguntas muy técnicas que se están recurriendo y a partir de esto, digo, va quedando muy claro el contexto en el que estamos. Yo sé que ya hice la pregunta, Guillermo, pero vuelvo a hacerla. ¿Cuándo acaba la menopausia? ¿65 años o se puede prolongar más? Bien, puede ir, dependerá dónde inicie, ¿no? La perimenopausia, que creo que eso se deben de referir, ¿no? A los síntomas acompañantes a este cambio. Entonces, Exacto. habrá desde los 45, 50, 60, 65. Más allá de los 65 es muy difícil que tengamos síntomas, a menos que estemos con algún tratamiento hormonal que lo esté prolongando, Listo. ¿sí? Y al otro lado, déjame comentar una situación muy peculiar, ¿no? Dentro de las cosas malas que pueden representar, hablando de mitos y realidades, dentro de las problemáticas que puedan tener las pacientes con sobrepeso, justamente la grasa corporal forma una hormona que se llama estrona. La estrona muchas veces, si bien no tiene el efecto como el estrógeno del ovario, amortigua, digamos, los síntomas de los bochornos y de la menopausia. Por eso es que muchos pacientes no tienen síntomas. Ah, hay otros, o sea, no es el tener sobrepeso no quiere decir que sea bueno, al contrario, vienen otros problemas con el sobrepeso, pero es que muchas pacientes no tienen síntomas típicos a consecuencia de eso. O sea, no es un mito realmente. O sea, muchas pacientes que no tomaron terapia no tienen síntomas porque están en sobrepeso y porque tienen mucha estrona. Hay otros riesgos como cáncer de mama, cáncer de endometrio, problemas de corazón que están asociados al sobrepeso. O sea, por eso digo que no es bueno tener sobrepeso, pero sí nos explica la ausencia en ocasiones de síntomas en este tipo. Y la duración pues puede durar, pues evidentemente desde muy poquito 2, 3 años hasta 5, 10, 15 años en que se retiren los síntomas. Bueno, y entonces, aquí viene como voy a empatar dos cosas que he identificado en las preguntas y en los comentarios. Atención farmacológica, ya nos comentaste que de ser necesaria, pero de poder evitar o de poder replantearlo, mucho mejor, porque tiene mayor garantía. Pero ¿qué opciones no farmacológicas existen? ¿No? ¿Qué opciones, qué alternativas tengo para poder sobrellevar toda esta sintomatología y toda esta experiencia? ¿Y qué hacer con los bochornos? ¿Se pueden detener? ¿Se pueden gestionar? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo pasarla mejor en ese sentido? Creo que por ahí se puede combinar esto. Sí, en el tema de los tratamientos médicos, sí quisiera enfatizar que, bueno, la terapia de reemplazo hormonal es una buena opción siempre y cuando se estudien los riesgos, ¿no? Hacer estudios de mama, ultrasonidos para evitar o darle tratamiento hormonal a una paciente que tenga riesgo de cáncer. Eso definitivamente. Y sí les puede ayudar en un lapso de 1, 2, 3, 5 años, e insisto, es temporal, ¿sí?
yo en lo personal, por ejemplo, inicio primero con otro tipo de medicamentos que se llaman isoflavonas, que son similares a las hormonas, pero no son hormonas y que nos quitan muchos de estos síntomas de bochornos, ansiedad, irritabilidad. Pues ha sido una buena alternativa. Me gusta mucho, y bueno, yo doy clases y trato a veces de poner ejemplos y analogías, y justamente les digo, es como la carne, ¿no? O sea, carne y soya. Pues la soya no sabe igual que la carne, pero funciona. Entonces, igual las isoflavonas no son hormonas, pero tienen algunos efectos que nos ayudan. Y la tercera situación, utilizamos muchos medicamentos que afectan el sistema nervioso central de forma positiva, ansiolíticos, por ejemplo, donde justamente al utilizarlos calmas el estado emocional de tu paciente. Todo con valoración médica de por medio. Ahora, las alternativas que podemos utilizar a esto, pues justamente son el ejercicio, lo cual nos hace que liberemos endorfinas. Las endorfinas nos ayudan demasiado a superar todo este proceso, toda esta etapa, ¿verdad? El tratamiento psicológico, evidentemente, el entender tu problema, el ayudarte, y no solo tú, tu entorno. Digo, pues tú eres experto en eso, Antonio, y definitivamente sabes que a veces el problema no está en el paciente, sino en el entorno. Y justamente no solo abordas a la paciente, sino a los hijos, al esposo y concientizarlos, ¿no? Algo que vemos no solo en la menopausia, o sea, sino en muchas otras situaciones, donde el cambio no tiene que ir en el paciente, el cambio tiene que ir en el entorno para que los pacientes transiten en una mejor situación, ¿no? De hecho, no sé qué opinas al respecto de este manejo psicológico con las pacientes. Completamente, porque justo creo que lo hemos venido diciendo en los espacios donde hemos estado con Meno Global esta semana y la pasada, justo eso, ¿no? El entorno, porque además la edad de los 45 años, a partir de los 45 años, las mujeres están en el momento top, ¿no? En ejercicio de la maternidad, en la cuestión laboral, en el entorno familiar, o sea, están en una dinámica donde ha venido evolucionando y donde están en el top, ¿no? Están haciendo todo al mismo tiempo, ¿vale? Ejerciendo la maternidad, compromisos laborales, compromisos sociales, están ejerciendo todo este tipo de ritmo de vida y esos factores estresores también desfavorecen muchísimo esta vivencia, ¿no? Porque al final del día es esto. Y además, como ustedes ya lo dijeron, las cuestiones familiares, ¿no? Las cuestiones de pareja, ¿va? Que también van a tener una repercusión, porque también las problemáticas de pareja y familia se dan en esta etapa a partir de los 45 en adelante. Entonces, hay un montón de factores que intervienen no solamente en la cuestión fisiológica de todo el climaterio, sino la condición de vida, el estilo de vida y los factores que se convierten en estresores, que es todo lo que dije, ¿no? Hijos, trabajo, economía, familia, social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, comprender que hay un fin de factores estresores que se pueden acompañar, que eso es lo importante, creo que es lo que estamos intentando decir hoy, ¿sí? Y dejar claro que todo es factible de atender, que todo es factible de atención, que todo es factible de acompañarse y entre mejor recursos tengamos para acompañar de cuidado de sí mismo y autocuidado, podemos pasar estas etapas de la mejor manera. Si me permites aquí, te lo voy a cambiar. Habrá también lo opuesto, la pérdida. Claro. Pierden su menstruación, pierden su matriz, decía Caribe, pierdo la posibilidad de reproducirme, pierdo a los hijos, porque en esta etapa también es cuando los hijos están creciendo y ya no nos siguen, pierden a veces a la pareja, pierden su cuerpo de pronto, o sea, la vitalidad, ¿no? Que sentían la fuerza. Entonces, tenemos que prepararnos para ese duelo, lo decían hace un momento, ¿no? Ahora, si me permites también mencionar esto que aprendí hace algunos años, y se los comparto, el problema no es el problema son las herramientas que tenemos para salir del problema. Tú puedes haber caído en un agujero profundo, pero si tienes un helicóptero no pasa nada. ¿Sí? O sea, ¿qué herramientas tienes para salir de ese agujero, para salir del problema? Pues obviamente hará que sea más fácil o más complicado. Entonces, si de pronto el problema son los bochornos, la irritabilidad, pero ¿qué herramientas tienes para poder superar el problema? Yo creo que eso es lo más importante. Y justamente darles acceso a todo eso para que la paciente obtenga la mejor herramienta y poder salir de esa situación. Y un Te doy poco, la palabra, Caro.
Y justo, ¿no? Creo que ciertamente estas pérdidas que tú mencionas están de ahí, pero son parte de, de esos factores estresores que no sabemos enfrentar, que no conocemos cómo enfrentarlos, porque nadie nos enseñó sobre esto, ¿sí? Solamente nos dijeron es algo normal, es algo que tienes que aguantar, porque la vida es así. No, 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 la vida no es así. La vida es compleja porque es vida, pero hay un montón de recursos justo en el acompañamiento que te pueden hacer más ligero la trayectoria. Carolina, gracias, No, Guillermo. gracias. Mira, es muy importante que hablaste, doctor Guillermo, porque y eso es el tema que estamos trabajando, ¿no? Porque hay el tema individual de la mujer, de buscar apoyo, de entender lo que está pasando y muchas veces llegar con las preguntas correctas a sus médicos. Y además, una pregunta que nunca hacemos al médico, ¿está actualizado en menopausia? ¿Verdad? Porque muchos médicos empezaron a estudiar eso hace 20 años, pero todavía no hicieron un trabajo como Caribe está hablando de los pellets que fue un odontólogo. O sea, entonces hay un trabajo muy grande nosotros de educarnos a nosotros y hacer preguntas a los médicos también sobre el tema. Porque al fin de día, los médicos están ocupados y no hay una obligación de hacer esa actualización de repente en menopausia, pero están viendo pacientes. Entonces, es muy importante saber, primero, la evidencia, como estaba hablando, de publicaciones serias al respecto, ¿no? Porque hubo muchos cambios en los últimos 20 años. Entonces, es muy importante buscar esa información y que los médicos se actualicen. Entonces, en Menoglobo trabajamos en 4 ejes importantes. Uno es la prevención, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde temprano? Entonces, este trabajo con la universidad, con el REMUS, es fundamental, porque si a los 20 años entendemos que queremos una calidad de vida, tenemos que mejorar la alimentación, cuidarnos, ver médicos también, ¿no? Trabajar la parte emocional. Entonces, eso es muy importante desde el principio de la vida adulta de la mujer, ¿no? Entonces, y esa prevención va a apoyar en desacelerar las enfermedades no transmisibles como cardiología, diabetes al futuro. Entonces, tenemos que empezar nosotros en ese tema primero. Y pensar que hoy en día muchas mujeres que están en los 45 años salen de la vida laboral por el tema de todos los síntomas que están sintiendo y ya no logran cuidar, ¿no? Entonces, muchas personas, hay como 30% de abandono de empleo en mujeres porque no saben lidar con eso y además no existe un apoyo dentro de las compañías, de la parte de recursos humanos e entrenamiento de saber lidar con mujeres que están participando de esa etapa, ¿no? Y pensar que nosotros estamos en México y el país está envejeciendo muy rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ahorita sentar con la parte de salud pública y hablar un poco sobre eso? Porque la cantidad de mujeres envejeciendo hasta muchos años ahorita va a ser un problema de escalabilidad, de sobrecargo de la salud pública, ¿no? Entonces, ¿qué podemos trabajar con eso en ese nivel de políticas de gobiernos? Y además, una cosa que todavía no hablamos, Antonio, sé que ya pasamos casi el tiempo, pero del riesgo de la desinformación, ¿no? La confianza y seguridad pública, porque ¿qué está pasando? Que las mujeres no van al médico, pero hablan y miran algo en Instagram y están utilizando medicamentos sin tener evidencia médica y eso puede generar un riesgo muy profundo en su hígado, que está tomando 20 pastillas por día y eso no entienden las mujeres todavía que eso puede ser un problema serísimo de salud en el futuro. Entonces, voy a terminar por aquí, pero yo agradezco mucho ahí esa información sobre eso. Muy importante. Las inteligencias artificiales nos están trayendo un problema muy serio. Hoy en día muchas pacientes ya llegan con diagnóstico y tratamiento ya seguido y se meten en problemas, ¿no? Y yo a mis hijos les digo, ojo, el chat GPT te dice cosas, pero no necesariamente te dice la verdad, te dice la información que encontró, pero requiere interpretación. Yo utilizo la inteligencia y me gusta, pero si voy a usar una presentación, la reviso, porque al final de cuentas tú te das cuenta que no todo es real y no todo es para ti. Entonces, no, eso me parece extraordinario porque la gente de pronto no quiere gastar en un servicio y lo ve en la computadora y se mete en problemas. Y agregó antes otra cosa, ¿no? También nos contamos las experiencias, o yo he escuchado entre mujeres que se cuentan la experiencia, pero creo que hoy ha quedado muy claro.
todo es individualizado. Cada persona lo va a vivir, aunque hay sintomatología o presentación de estas condiciones generales y genéricas, habrá quienes no las vivan así, de otra manera, las condiciones de vida que tuvieron, las experiencias, las intervenciones, los tratamientos por los que pasaron, los embarazos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final esas características y esas condiciones van a determinar la experiencia en el cómo, y justo el especialista será quien acompañe y ayude a descubrir el camino y el diagnóstico más eficaz y eficiente o el tratamiento más pertinente, ¿cierto? ¿Sabes qué pasa, Toño? Que de pronto, y yo se los digo, en el internet vienen las cosas catastróficas. O sea, todo mundo dice, es que lo vi y le pasó. Nadie cuenta las historias de éxito, son aburridas. Entonces, justamente dicen, no, es que yo leí que no sé quién se murió y que, espérame, o sea, todo mundo publica y lo utiliza de terapia, poner todas las historias caóticas, pero las historias de éxito, las historias buenas, nadie las publica, entonces no están. Entonces, justamente de pronto las referencias son muy importantes, acercarse con alguien, como decía Carolina, que esté preparado, que esté certificado, que se esté capacitando, porque es que de pronto usar el internet como referencia es peligroso. Es la mayoría silenciosa, doctor Guillermo. La mayoría silenciosa es justamente la que tiene una buena experiencia y a la que le fue bien, esa se queda calladita, ¿no? Perdón, quiero aprovechar, creo que mucho de lo que acaban de decir en este último trayecto responde las preguntas, por ejemplo, de Ruth, que nos preguntaba como cuáles son las recomendaciones para personas en los 40 que van a transitar por esta etapa, pues la individualización, el conseguir, por supuesto, el acompañamiento profesional, el no dejarse guiar ni por chat GPT ni por inteligencia artificial o influencers. Y también nos decía Liliana, si incluso los síntomas o las revisiones médicas son esenciales para la detección temprana, pues es que no hay una detección temprana porque no sé, cada quien transita de manera diferente por esta etapa de la vida y más bien lo mismo, ¿no? Asesorarse, informarse de manera oportuna con un profesional de la salud. Y aprovecho para decir, bueno, Daniela Galán lo felicita y lo recomienda ampliamente, doctor, como ginecólogo, y agradecer, porque ya prácticamente vamos a ir en el cierre de la plática, a Unipag, en Campus Córdoba, Campus Benítez, Río y Tijuana, que nos acompañan incluso en una transmisión desde las aulas, y FE Zaragoza de la UNAM, Oficina Central del Centro Universitario de Salud, de la Universidad Autónoma de Nuevo León de Monterrey y los centros universitarios de San Rafael y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde Ciudad Obregón y La Salle Noroeste, entre otros, y las participaciones de todas las personas que tenemos. Creo que ya varias de las preguntas entre lo que comentaba el maestro Antonio y lo que se ha ido diciendo, pues fueron resueltas. Entonces, nada más como agradecer la participación y recordarles, por ejemplo, Prieta nos comparte que es importante que haya más información de estos temas y que más personas nos escuchen. Recordarles que estas pláticas de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud quedan grabadas en la página y pues compartirlas con sus conocidos, compartirlas con sus amigos en Facebook y con otras personas, pues nos ayuda a que más personas escuchen estas pláticas que damos aquí, promoviendo la salud y en este caso, pues, la salud de las mujeres. Si me Bueno, permites, pues Antonio, nada más dale, Guillermo. un último comentario. Yo quisiera nada más cerrar diciéndole a las pacientes que ojalá no vayan a consultar cuando ya tienen un problema, o sea, que no vayan a resolver una enfermedad, que en las diferentes etapas de la vida hay un profesional de la salud que está dispuesto a acompañarlos. En la etapa de niños están los pediatras, están los médicos familiares, están los ginecólogos, están los geriatras. Entonces, dependiendo cada etapa en la que estemos, habrá una persona que nos va a hacer que tengamos un buen control de salud. O sea, no se trata de resolver problemas, sino de prepararnos en cada etapa para tener una mejor vida. Claro, Guillermo, yo te agradezco mucho porque ese comentario se empata
con algo que por ahí una persona comentó. Noto cositas extrañas. Bueno, pues si notas cositas extrañas, es momento de ir a preguntar, es momento de informarnos, es momento de explorar nuestro cuerpo, que eso, este mes todos hablamos de explorar nuestro cuerpo, ¿cierto? Conocer nuestro cuerpo, identificar, preguntarle al otro, preguntarle al entorno, ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me siento? Porque creo que es eso lo importante del tejido social, el acompañamiento a partir de estas diferencias que notamos y que pueden ser una alerta justo por lo que acaba de decir Guillermo, para hacer justo promoción de la salud, prevención y no intervenciones. Porque recuerden que la promoción y la prevención nos permiten mejorar nuestros estilos de vida. Ya para cerrar y para irnos, porque es que es un montón de cosas, ¿no? Y algo creo que es de suma importancia. Por ahí en las preguntas y en los comentarios anteriores, Guillermo decía, a veces, tú lo dijiste, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Mejorar nuestra calidad de vida, estilo de vida, alimentación, higiene de sueño, convivencia, recreación, etcétera, etcétera. Y si no tengo ánimo, ¿no? Si no tengo ánimo para hacer todo esto, porque esta situación de vida me lleva a no tener ánimo, a estar decaída, a perder un poco la concentración y la memoria, ¿qué puedo hacer? Tú ya lo mencionaste hace un momento, Guillermo, pero me gustaría que lo repitieras. ¿Qué hago si no tengo ánimo para hacer todo esto? Pues yo creo que hay que agarrarnos de lo que tengamos, de la herramienta necesaria, familia, hijos, esposo, padres, amigos, y si tu amigo es un médico, un psicólogo, finalmente echarle señales de humo, ¿no? Yo creo que lo importante es tener a alguien con nosotros que nos pueda ayudar. Claro, generar esta red de autocuidado y de cuidado de sí mismo que nos permita pasarla mejor en esta etapa de la vida, que al final, pues todas las mujeres lo van a vivir de alguna manera, ¿cierto? Pero también nosotros, los que estamos en su entorno, acompañarles a que se pase de la mejor y de una manera digna, ¿no? En ese sentido, ser empáticos, comprensivos, informarnos porque yo creo que el objetivo de todos los que estamos aquí, lo hemos venido diciendo, por ahí los invitamos a contestar la encuesta, es cualquier persona que esté informada puede acompañar, puede estar presente en la vida de alguien más para poder acercarle la información o mínimamente hacerse presente y transitar dignamente este proceso. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Como siempre, es un gusto dialogar contigo, aprender de ti. Caribe, muchas gracias. Caro, muchas gracias por esta iniciativa junto con Jennifer. Y Cristian, gracias por permitirnos que este mensaje llegue a toda la comunidad sorda. Así que gracias a todos y todas. Por ahí está la encuesta. Vayan a seguir aprendiendo sobre el tema y bueno, sigamos acompañando y generando redes que favorezcan entornos de bienestar. Hasta pronto, que tengan excelente día.